corazón, que el Señor esté bendiciéndolos grandemente. Vamos a repasar la próxima lección que tiene como título ¿De qué modo vivir el Evangelio? Es como una pregunta, ¿de qué modo vivir el Evangelio? Y el versículo de la memoria es bien, para mí ese versículo es como la parte medular, es el centro de esta lección que estudiamos esta semana. Fíjense que Pablo ahí en Efesios capítulo 2, versículo 8 a 10, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es don de Dios. ¿Y qué más dice? No por obras. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe, pues somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por lo tanto, hermanos, el Evangelio son las buenas nuevas de salvación, y esta salvación es ofrecida gratuitamente por Dios a todo el mundo, no solo a los que tienen el Evangelio, sino a todo el mundo. Ahora, fíjate que el Evangelio no es algo teórico. El Evangelio es algo práctico. Nosotros no podemos aceptar la salvación y seguir viviendo de la misma forma. Cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, nuestros pensamientos y nuestras acciones deben de cambiar. Entonces, la pregunta es, ¿de qué modo debemos vivir el Evangelio? El desarrollo de la lección nos enseñó cómo es vivir el Evangelio en la práctica. Y vamos a ir tomando estos tópicos en forma muy breve, porque esto es un resumen, ¿no es cierto? Y vamos a ir viendo primero el Evangelio del amor. El Evangelio del amor. Hay un versículo ahí en el Evangelio del amor que todo el mundo lo conoce. Juan 3:16. Cuando digo Juan 3:16, todos saben de qué se trata. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué más dice? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, mirando este versículo, vamos a darnos cuenta inmediatamente que la base del Evangelio es el amor. No nuestro amor, sino el amor de Dios hacia todos nosotros, hacia el mundo entero. Y es así porque el amor de Dios le lleva a repartir sus beneficios a todos. Como está escrito ahí en Mateo 5:45, ¿cierto? Que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y también hace llover sobre justos e injustos. Ese es el amor de Dios. Por lo tanto, debemos entender que Dios no nos ama solo a nosotros, que hemos aceptado el Evangelio. Él ama a los que nosotros amamos, ¿no es cierto? A nuestros amigos, pero también ama a los que no nos caen tan muy bien. Y también ama a esas personas que nos hacen daño. Y fíjese, hermanos, que compartir el Evangelio con ellos, cuando nosotros compartimos el Evangelio con ellos, Dios nos utiliza como sus instrumentos, como sus canales de amor para ellos. Y tenemos el Evangelio y el pecado. Ahí en Mateo 14:14 dice lo siguiente, hablando de Jesús, dice que saliendo Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Fíjese que la Biblia registra ahí en Juan capítulo 11:35 que Jesús ante la enfermedad, ante el dolor y ante la muerte, ahí dice simplemente Jesús lloró. Y nosotros hoy más que nunca podemos percibir los terribles resultados de la presencia del pecado en el mundo. Egoísmo, codicia, injusticia, maldad. Y eso lo vemos a diario, en cada momento. Fíjese que los profetas del Antiguo Testamento se lamentaban y gemían y lloraban por estas situaciones que ocurrían. Aceptar el Evangelio, arrepintiéndonos de nuestros pecados y abandonarlos,
Ese es el primer paso que debemos de tener hacia el cambio. El amor y la compasión que manifiestan los que aceptan el Evangelio alivian los nefastos resultados del pecado. Y eso es importante para ti y para mí. Aceptar a Cristo en tu corazón, arrepintiéndote de tus pecados, y no solo arrepintiéndote, sino que abandonarlos también. Es el primer paso para que nosotros tengamos un cambio. El Evangelio y las buenas nuevas. Bueno, el Evangelio en general son las buenas nuevas de salvación. Hay Efesios capítulo 2, ¿cierto? Lo que era el versículo de memoria, pero vamos a tomar un poquito más adelante de este versículo. Ahí dice que nosotros somos hechuras de Dios, pero hechuras de Dios creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Y fíjese, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren qué interesante. Cuando Pablo dice que nosotros somos salvos por gracias, puntualiza, no por obras. Y es verdad. Nada de lo que tú y yo hagamos puede pagar lo que costó tu salvación y mi salvación. La salvación no tiene precio. La salvación es un regalo. Es algo que tú no te lo ganas. Por eso es que hay una gran diferencia entre regalo y premio. Cuando a ti te regalan algo y algo que tú no lo mereces, tú tienes la decisión de aceptarlo o no aceptarlo. Otra cosa es cuando tú ganas un premio. El premio te lo ganaste porque lo mereces ganar, porque tú peleaste por ese premio. En cambio, tu salvación y mi salvación es por gracia de Dios. Y Juan, el capítulo 3, versículo 16 al 17, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, también vas a amar a tu hermano. ¿Te parece? Y más encima, Juan sigue diciendo, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, termina con la pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Nuestra preocupación por los demás, fíjense que es el reflejo del amor que Dios ha demostrado en nosotros. Como lo dice en un principio, el amor de Dios que se refleja en nosotros, debemos reflejárselo a los demás. Ahora, el Evangelio inclusivo, ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 11, dice, en esta nueva naturaleza no hay griego, ni judío, circunciso, ni circunciso, culto, ni inculto, esclavo, ni libre, sino que Cristo es todo y está en todo. Fíjese que en la iglesia primitiva, aunque el Evangelio debía ser proclamado en todo el mundo, la iglesia en ese tiempo tardó en comprender lo que esto abarcaba. Y por lo tanto, lentamente la iglesia aceptó la idea de incluir a todas las personas entre aquellos a los que se debería llevar las buenas nuevas del Evangelio, a los gentiles. Ellos poco a poco comenzaron a incluir a las personas. Les costó un poco, porque el Evangelio incluye a todos. Malaquías capítulo 2:10 dice que todos tenemos a un Padre, a Dios. Hechos 17:26 dice que todos descendemos de la misma pareja. ¿Quién? Adán y Eva. Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado. Exactamente, es así, todos hemos pecado. Gálatas 3:28 dice que todos somos uno en Cristo. Si todos tenemos el mismo derecho a recibir las bendiciones del Evangelio, entonces no nos detengamos a pensar a quién debemos servir, sino simplemente vayamos y sirvamos. El Evangelio eterno, hermanos, y los actos de bondad,
Allí vamos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 7, un versículo y un texto bíblico que yo creo que todos los adventistas del séptimo día lo deben de saber de memoria. Ahí dice, vi volar por el cielo a quién, a otro ángel, que tenía el evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y adorar a quién? Aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Hermanos, la proclamación del Evangelio en el tiempo del fin reúne tres elementos claves acerca de la preocupación de Dios por el mal, la pobreza y la opresión. Ya, primero, el juicio. Dios escucha el clamor de los oprimidos y al fin les hará justicia. Segundo, la adoración. La adoración que Dios quiere recibir se manifiesta en actos de bondad hacia los pobres y los necesitados. Y tercero, la creación. Todos hemos sido creados a su imagen, por lo tanto, nadie debe ser explotado ni oprimido por el otro. Ahora, en el tiempo del fin, Dios tiene un pueblo que proclama el Evangelio y defiende la justicia en medio de un mundo de pecado. Y termino este resumen con una cita de la sierva del Señor que está en el camino a Cristo, página 57. Y ahí dice lo siguiente: cuando el amor de Cristo está guardado en el corazón como dulce fragancia, no puede ocultarse. Su santa influencia será percibida por todos aquellos con quienes nos relacionemos. El Espíritu de Cristo en el corazón es como un manantial en un desierto que se derrama para refrescarlo todo y despertar en los que ya están por perecer ansias de beber del agua de la vida. El amor de Jesús se manifiesta por el deseo de trabajar, como Él trabajó por la felicidad y la elevación de la humanidad. Nos inspirará amor, ternura y simpatía para todas las criaturas que gozan del cuidado de nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga. Es mi deseo y oración en esta tarde.